Vale, vamos a reiniciar la sesión. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señoría, voy a trasladarme allá para poder... Está muy bien, pasa nomás. Sus señorías, el caso está atravesado por una pregunta que para la defensa es la pregunta central que debe responderse en este proceso. ¿Corresponde al Ministerio Público reconstruir los hechos o construir los hechos? ¿Corresponde al Ministerio Público perseguir y reprimir el delito o crear el delito? Este es el tema central para la defensa en este caso y es el fundamento de su apelación. Previamente a eso, queremos, su señoría, establecer que conforme la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional lo ha señalado, el poder revisor está limitado a que no se toquen cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque las resoluciones han quedado ejecutoriadas. ¿Por qué decimos esto, sus señorías? Porque, por ejemplo, en el curso de los alegatos de apertura, tanto la Fiscalía como la Procuraduría señalaron que Juan Valentín Palma Guamanchumo le entregó a Gerardo Leonidas Castro Rojas $20.000 para que corrompiera un funcionario. Y eso, su señoría, desde la posición de una justicia de certeza, porque la justicia penal es una justicia de certeza, no una justicia de probabilidad, al quedar una declaración consentida y firme, la verdad es que no fue así, y se sostiene, por lo tanto, quien dice lo contrario dice algo falso. Por otro lado, sus señorías, también quedó acreditado que el adelanto de honorarios no fue entregado para un fin ilícito. También ha quedado probado porque Gerardo Leonidas Castro Rojas fue absuelto del cargo de cohecho activo genérico en la modalidad de ofrecer dádiva, en una decisión que no ha sido objeto de impugnación ni por el Ministerio Público ni por la Procuraduría, que él no le hizo ningún ofrecimiento de dinero, ni participó en ningún ofrecimiento de dinero. Aquí, su señoría, hago un paréntesis para subrayar la falta de credibilidad del testigo Ríos Delgado, cuando señala que el día 20 de enero, la señora Adriana Romualda Pérez Guedes le hizo un ofrecimiento de dinero en presencia de Gerardo Castro Rojas, porque en autos está probado, y es hecho no controvertido por las partes, que el 20 de enero Gerardo Castro no tuvo ninguna reunión con Ríos Delgado. Por otro lado, su señoría, también es cosa juzgada que el 30 de enero de 2011, recién Gerardo Castro es informado por Adriana Romualda Pérez Guedes de las exigencias de dinero que hacía Ríos Delgado, y que su respuesta no fue una aceptación. Ahora, para poder, su señoría, absolver las posiciones de las contrapartes, iremos en una mecánica de simple a complejo, y en primer lugar absolveremos la impugnación del actor civil. El actor civil ha dicho aquí que en ningún momento se ha referido a daño moral, y yo les pido que vean su escrito de apelación y que se revise cada una de las audiencias donde la Procuraduría sostuvo que lo que pedía era el resarcimiento de un daño moral. Y este daño moral, su señoría, la defensa sostiene que habría que absolver estas preguntas: si se puede inferir daño moral a personas abstractas, o si se persigue en el caso concreto la aplicación de daños punitivos. Si fuese posible inferir daño moral a una persona abstracta, ¿qué tipo de daño moral sería ese? Y, por lo tanto, tendríamos que establecer si el actor civil ha demostrado la producción de ese específico tipo de daño y determinado su cuantía. Si se tratase de daños punitivos, correspondería definir si hacen parte de alguno de los conceptos resarcibles en el sistema de daños del derecho peruano, y de formar parte de ellos, cuál sería el concepto resarcible que lo comprende. Y finalmente, establecer si en el caso concreto el actor civil probó la existencia de ese específico tipo de daño
que acredita, que permite la aplicación de daños punitivos. La defensa sostiene, su señoría, que tratándose de entes despersonalizados, que son incapaces de experimentar dolor, sufrimiento, padecimiento, se debe descartar de plano el daño moral puro. Que lo que puede haber es daño moral con consecuencias patrimoniales. Y siendo esto así, sus señorías, la Procuraduría Pública no ha aportado ninguna prueba relativa a este daño moral con consecuencias patrimoniales que se le hubiera causado. La Procuraduría insistentemente ha pedido, y aquí hay que señalar, dice, hemos aportado prueba. No ha aportado prueba la Procuraduría, su señoría. La Procuraduría no ha aportado una sola prueba relativa al daño. Todas las pruebas han sido aportadas por el Ministerio Público. Y la Procuraduría, cuando quiso aportar algo, quiso aportar encuestas y quiso aportar recortes periodísticos, y ustedes los rechazaron, su señoría. Por lo tanto, solamente quisiéramos señalar que hay 4 conceptos indemnizables en la responsabilidad extracontractual: el daño a la persona, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Pero el daño a la persona, como bien lo establece Fernández Cesarego en sus trabajos, que es el padre de esta figura en el Código Civil, solamente puede ser un daño a la persona física. Por lo tanto, invocar ahora daño a la persona también es un contrasentido jurídico, ¿no? Daño emergente, lucro cesante y daño moral. Pero el daño moral, insistimos, en las personas abstractas no puede darse en su manifestación pura, sino que necesita ser un daño moral con consecuencias patrimoniales. Los daños punitivos, su señoría, que son un modelo anglosajón, no existen en nuestro ordenamiento. En realidad, el daño punitivo es una multa que le impone la jurisdicción al infractor para ejemplarizarlo. Y eso, su señoría, no está en nuestro ordenamiento y desde el principio de legalidad tiene que ser repudiado. Por estas consideraciones, su señoría, nosotros solicitamos que se desestime la impugnación de la Procuraduría Pública. En cuanto a la impugnación del Ministerio Público, tenemos 3 temas que discutir: la absolución de Gerardo Castro Rojas de los cargos por delitos contra la fe pública, el quantum de la pena impuesta y la declaración de prueba prohibida de las videovigilancias. Iremos uno por uno rápidamente sobre cada uno de ellos. El primer extremo, su señoría, que sería relativo a la absolución de Gerardo Castro Rojas de los cargos de delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad material y uso de documento privado falso, se sustentaron por parte de la Fiscalía en 2 pericias, que quiero subrayar, su señoría, cuya realización no fue solicitada por el Ministerio Público en la apelación. Por lo tanto, debería ser excluida de estos razonamientos. Sin embargo, cuando fueron interrogados los peritos, su señoría, respecto de que ellos no tomaron las muestras directamente, y el Ministerio Público dice, sí, pues, los peritos no tomaron muestras directamente. ¿Saben por qué, su señoría? Por esto. Tenemos problemas con la... Al momento de ser interrogados, ¿cómo podemos regresar al PPT? ¿Ah? Pero, ¿por qué no lo lee? ¿Ah? ¿Se ha apartado el vínculo? Ya. Porque las muestras le fueron entregadas por el propio Ministerio Público, sin que dispusiese la toma directa de muestras. Y eso lo van a poder comprobar ustedes al revisar las audiencias en las que fueron interrogados los peritos. Lamentablemente hay un problema con los enlaces que tenía el PowerPoint, en el que se citaba cada una de las declaraciones que dieron los peritos cuando fueron contrainterrogados por la defensa. Se ratificaron en que efectuaron la pericia conforme lo solicitó el Ministerio Público, es decir, a partir de la muestra que les entregó, que no podían establecer la identidad de la persona cuyo puño gráfico correspondía a las supuestas falsificaciones señaladas por el Ministerio Público, las firmas, porque nos dijeron ambos peritos
que no les habían pedido un estudio de la autenticidad de firmas. Y además que los informes periciales no concluían, porque no lo concluyen y pueden revisarlo, que Gerardo Leonidas Castro Rojas sea la persona que realizó las grafías objeto de la pericia. Por lo tanto, su señoría, la defensa invoca el derecho a la presunción de inocencia en su variante de regla probatoria, que exige la concurrencia de prueba suficiente. Usualmente se ha citado parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español que recogió el Tribunal Constitucional Peruano, en el sentido de que basta una mínima actividad probatoria para derrotar la presunción de inocencia. La cita completa, su señoría, es que basta una mínima actividad probatoria que sea suficiente para crear una convicción razonable en el órgano de resolución. Y esto no se, y a esta convicción no se puede llegar con las pruebas que ha aportado el Ministerio Público, elaboradas por el propio Ministerio Público bajo la dirección del propio Ministerio Público. Entonces, su señoría, si no se ha derrotado la presunción de inocencia, la absolución es la única respuesta que puede dar la Constitución a estos cargos. Por lo tanto, su señoría, la defensa solicita que se desestime ese extremo de la apelación. Por otro lado, sus señorías, lo que corresponde ahora es preguntarnos si también se ha alcanzado un nivel de suficiencia probatoria respecto del cargo de cohecho activo genérico. Para la condena por cohecho activo genérico, el Ministerio Público no ha probado, más allá de toda duda razonable, que en Gerardo Leonidas Castro Rojas preexistiese el designio criminal antes de la actividad provocadora del agente especial informal que insertó en el tracto de los acontecimientos el Ministerio Público. Queremos recordar, su señoría, que está probado que Gerardo Castro no hizo ningún ofrecimiento de dinero, que supo de las exigencias de Ríos Delgado el 30 de enero de 2011, que su respuesta no fue positiva y que concurrió a la reunión del 1 de febrero, donde todos hemos visto, contra la opinión que comparten el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, a un funcionario público solicitándole o exigiéndole dinero a dos particulares para el resultado favorable de un trámite administrativo. Eso es lo que vimos el 1 de febrero. Por lo tanto, su señoría, el único cargo, los únicos medios de prueba serían la declaración de Alejandro Moisés Ríos Delgado, que ustedes han visto aquí, su señoría, cuán renuente es a expresar congruentemente la verdad. La defensa sostiene que hay una tremenda falta de credibilidad porque ha sostenido cosas distintas a lo largo del proceso y ha ido o deteriorando o mejorando su memoria a conveniencia. Cuando la Fiscalía lo interroga, recuerda con pleno detalle todos los hechos. Cuando la Procuraduría Pública lo interroga, recuerda claramente los hechos. Cuando la defensa lo interrogaba, sufría amnesia. Y hemos visto también su actitud hasta desafiante con las magistradas. Al ser interrogado por la magistrada Maita Dorregaray, dijo que le preguntó sobre el lapicero con el que supuestamente él grabó, que era contradictoria a su versión original, que había sido una grabación hecha con participación de autoridades. La respuesta fue: ¿se perdió? Ah, ¿y dónde está? Lo boté a la basura, pero en un tono bastante poco respetuoso hacia la magistrada. Otro medio probatorio ha citado el Ministerio Público, el acta de denuncia verbal, con el debido respeto a su señoría. El acta de denuncia verbal no prueba ninguna entrega de dinero. El registro personal de Adriana Romualda Pérez Guedes. Y aquí viene una confusión en la que incurrió el juez de primera instancia. Se confunde, su señoría, acreditar la existencia del dinero con acreditar la entrega del dinero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los vídeos, el vídeo del día 2 de febrero, los vídeos del 1 y 2 de febrero. La defensa sostiene que es prueba prohibida. Y no lo hace porque sea su capricho, o porque le convenga, o porque tengamos que hacer una nueva ponderación. El legislador ya hizo la ponderación entre el poder perseguidor del Ministerio Público
y los derechos fundamentales de la persona. Y estableció un límite a la actuación del Ministerio Público al momento de hacer videovigilancias. Por lo tanto, lo único que hay es una prueba prohibida. Y esa prueba prohibida, sus señorías, el Ministerio Público quiere hacer reposar sobre sus hombros la responsabilidad de que sus errores puedan traer problemas. Se va a desmoronar la lucha contra la corrupción, dice el Ministerio Público, por si ustedes aplican el Código Procesal Penal, que manda taxativamente excluir las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales. Pero digo yo, ¿quién es responsable de la elaboración de esa prueba? ¿Ustedes, señores magistrados? No, señor. El Ministerio Público es el responsable de esa prueba. Y si hay un error o si hay una mala actuación, por el principio de imparcialidad que hoy preside este sistema, el juez tiene que ser equidistante de las partes y no puede subsidiar los defectos en que haya incurrido alguna de ellas, porque esa no es su tarea ya. El tercer extremo impugnatorio de su señoría tiene que ver con el asunto de la prueba prohibida, pero como lo hemos desarrollado y no queremos aburrir a la sala porque todos estos argumentos los hemos ido exponiendo en diferentes ocasiones, pasamos directamente a la posición a la posición que plantea la defensa respecto de su propia apelación y pide previamente desestimar la apelación del Ministerio Público en el extremo que pide solicita revocar la declaración de prueba prohibida. La evidencia de esta prueba prohibida, al margen de las interpretaciones caprichosas sobre los derechos fundamentales. Por ejemplo, se cree que el derecho a la imagen propia se dispone porque uno ingresa a un salón. ¿Qué tiene que ver el que uno ingresa a un salón con que disponga su derecho a la voz y la imagen propias? El derecho a la voz y la imagen propia tiene un contenido constitucionalmente reconocido muy claro, que es el derecho a no ser grabado o tomadas las imágenes de uno sin su permiso o alternativamente sin el permiso de un juez. Ese es el derecho a la imagen propia en su contenido constitucionalmente protegido, que es en realidad la interpretación que tanto el Tribunal Constitucional como el legislador le han dado al concepto de contenido esencial del derecho. En cuanto al derecho a la no autoincriminación, no ha dicho nada, por supuesto, el Ministerio Público, porque no tendría nada que decir. Usar medios indirectos para provocar declaraciones incriminatorias en un particular, pues su señoría, es violatorio del derecho a la no autoincriminación. El derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones. Hay diferentes derechos que se involucran aquí. De sostener que esos derechos no han sido atravesados por esta decisión, la defensa lo considera bastante falto de sustento. Se invoca, su señoría, también una excepción a la regla de exclusión. Es más, no solo eso, se invoca que no se aplique la regla de exclusión, citando a Jimeno Sendra, en una cita que estoy seguro está fuera de contexto, porque no me imagino a Jimeno Sendra diciendo una cosa así, ¿no? Se dice que la regla de exclusión no debería existir porque favorece a los culpables. Y su señoría, esa escogencia ya la hizo el legislador. No le corresponde al Ministerio Público, salvo que convenzan al fiscal de la Nación para que presente una reforma del Código. La regla de exclusión está en el Código, y el fruto del árbol envenenado está en el Código. Y por lo tanto las pruebas directas o indirectamente obtenidas con violación de los derechos fundamentales se deben excluir. Y esa es la posición del legislador y la posición de nuestra Constitución. Se dice que no, la teoría de riesgo, su señoría, y citan el caso Fujimori, como si el caso Fujimori se hubiera juzgado con el nuevo Código Procesal Penal. Pero aunque tomáramos los razonamientos no protegen la posición del Ministerio Público. ¿Por qué, su señoría? Porque la posición de la Suprema Corte fue que uno de los interlocutores había grabado las reuniones. Y eso sí es la teoría del riesgo. Un particular que graba a otro particular que le hace una propuesta ilícita. Él se expone, el otro lo delata. Ahí no hay ninguna violación de derecho alguno, porque los derechos no contienen posiciones ilícitas. Sin embargo, es distinto cuando el Ministerio Público, un poder público, pasando por encima de la ley, pone un aparato de grabación y graba particulares con el ánimo de incriminarlos, sin pedir la autorización judicial cuando se pudo hacer. Por estos fundamentos pedimos que se desestime esta apelación y se confirme la declaración de prueba prohibida.
En cuanto a nuestra impugnación, su señoría, el tema central para nosotros está en el delito provocado. Su señoría, en esto yo les voy a pedir que sean mucho más generosos de lo que usualmente son con la defensa, porque este es un tema que no se ha discutido en el Perú, y es un tema que va con nuestro código, en la medida que al legislar y reglamentar la actividad del agente encubierto y del agente especial, el legislador puso un límite. Le dijo que no constituyan actos de abierta provocación del delito. Por lo tanto, el delito provocado está embrionado en nuestra legislación procesal penal. El delito provocado es el que se realiza por la inducción engañosa de una determinada persona que, procurando detener a una persona sospechosa, la incita a perpetrar la infracción cuando no tenía tal propósito, originando así el nacimiento de la voluntad criminal en un supuesto concreto. Esa sería la noción más clara que la defensa puede ofrecer del delito provocado. Vemos dos elementos en esta noción: la acción del agente provocador, creadora del designio criminal en el provocado, y el control del agente provocador sobre a efectos de evitar el resultado criminal. El delito provocado, su señoría, que es una creación jurisprudencial en casi todas las cortes, en casi todos los países que lo han aceptado, Estados Unidos de América, España, Argentina, Colombia, y yo espero que aquí en el Perú también, se ha creado por la vía jurisprudencial, no la ha hecho el legislador. El juez, detectando el cuadro material de valores de la Constitución, los derechos y principios que protegen al ser humano, desde ahí establece la noción de delito provocado y lo declara como un delito inocuo, es decir, que no puede causar daño. Por el control total que tiene el Ministerio Público sobre la actuación, es imposible una real lesión de los bienes constitucionalmente relevantes que supuestamente se estarían protegiendo. Rápidamente, su señoría, quiero señalar un poco sobre la evolución de esta figura, porque no quisiera que se piense que la defensa ha traído esta posición gaseosa, como la ha calificado el procurador público, o la ha sacado de un sombrero, de una galera, como un conejo, como extraen conejos los magos. La Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Sorres versus el pueblo de los Estados Unidos, en 1932, en un caso que tenía que ver con la prohibición del alcohol, el agente encubierto le solicitó el alcohol a la persona, que no le había ofrecido. Esto dijo la Suprema Corte. Dijo, el delito que se le imputaba a Sorres había sido instigado por el agente encubierto y ante todo que el acusado no tenía una disposición previa para cometer el delito. Y agregó un tema que es importante que la defensa quiere subrayar: semejante abuso de autoridad merece la más severa condena, pues la autoridad puede revelar el designio criminal preexistente, pero no ser el origen del mismo al punto de implantar en la mente de un inocente la idea criminal, porque en último término, su obligación no es incitar y crear el crimen por el mero propósito de acusar y sancionar. Esta posición, su señoría, la ratificó la Suprema Corte en 1958 en el caso Sherman versus Estados Unidos, cuando nos dijo que la función de hacer exigible la ley apunta a la prevención del crimen y a la aprehensión de los criminales, no a la construcción del delito. Y en 1992, en la Corte Rehnquist, que es una de las cortes más conservadoras que ha registrado la historia jurisprudencial de los Estados Unidos, se dijo que no hay duda de que el gobierno está facultado para usar agentes encubiertos para hacer cumplir la ley, pero que en su afán de obtener resultados no puede implantar en la mente de una persona inocente la disposición para cometer un delito, inducirla a cometerlo y así poderla acusar, ¿no? Pero agregó otro tema que procesalmente es importante para la defensa, porque ahí ha habido un déficit del Ministerio Público. Y es que cuando el gobierno induce a un individuo a cometer un delito y la defensa de la provocación se interpone, que es lo que hemos hecho nosotros en este caso, el fiscal debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado estaba dispuesto a cometer el acto criminal previamente a la primera aproximación del agente provocador. Y lo que se ha probado acá, su señoría, en el caso de Gerardo Leonidas Castro Rojas, es todo lo contrario. En la primera aproximación del agente provocador, Gerardo Castro Rojas no le hizo ningún ofrecimiento porque no tuvo ningún propósito criminal en ese aspecto y estaba comportándose como un abogado que desarrollaba un trámite regular. La Suprema Corte Argentina ha ido más lejos
y nos ha dicho que en una causa por la cual se investiga la presunta comisión del delito previsto, que es un delito de falsificación de bienes, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado si el personal policial al cual se le había encomendado la realización de tareas de inteligencia concurrió al local comercial investigado haciéndose pasar por un cliente y adquirió un producto falsificado, pues la actuación del agente policial es propia de un agente provocador y como tal violatoria de la garantía contra la autoincriminación consagrada por el artículo 18 de la Constitución Argentina. El Tribunal Constitucional Español, su señoría, en la sentencia 11 de 1983 del 21 de febrero, o sea que esto es una posición que ya va a cumplir 30 años en España, dice que esta figura del delito provocado carece en nuestra normativa positiva de un tratamiento concreto, tanto para estimarla punible como inocua, y ha sido la jurisprudencia la que la ha configurado, estableciendo al efecto ciertos criterios que pueden resumirse, ¿no? Que pueden resumirse en estos términos, ¿no? La actuación del sedicente culpable constituiría un supuesto de tentativa idónea del delito putativo, entendido en el amplio sentido o de delito aparente, pero en todo caso impune, dado que tanto la actuación del provocador como la del acusado han de reputarse absolutamente ineficaces, no obstante la cual la mejor doctrina de la propia sala extrae de las anteriores consideraciones aquellos casos en que no se trata de provocar la comisión de un delito, sino de descubrir otros ya cometidos. Y aquí hay un tema importante, sus señorías. Cuando se hace la denuncia, y como bien lo hizo ver la magistrada Castañeda Otsu al interrogar a Ríos Delgado, lo que se denuncia es un delito consumado. Porque una de las formas en que se consuma el delito de cohecho activo genérico es con el ofrecimiento. Él denuncia un delito consumado. Y el Ministerio Público optó por otra cosa. No por recabar los medios de prueba, sino por crear los medios de prueba del mismo delito en otra modalidad. A propósito, su señoría, sobre los derechos fundamentales que involucra el delito provocado, está la dignidad humana, el libre desenvolvimiento de la personalidad, que significa que uno tome decisiones sin que el Estado incida en él indebidamente, a la no autoincriminación, que yo no se los voy a explicar, y a la intimidad, que ustedes también lo conocen muchísimo mejor que yo. Por lo tanto, el delito provocado contraviene el principio de legalidad en su variante de ley estricta, el principio del lado de buena fe en la dimensión objetiva y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, porque en la provocación de actuaciones delictivas por parte de las autoridades no puede entenderse que se persiga un fin constitucionalmente legítimo. No voy a pasar rápidamente sobre el asunto del agente provocador porque sería innecesario. Estoy seguro que la sala comprende esto muchísimo mejor y lo único que quiere es poner la defensa en este caso no es ilustrar a la sala, sino presentar su posición de la manera más consistente posible. Los hechos, por lo tanto, por los que se juzga a Gerardo Castro Rojas relativos al cohecho activo genérico corren, como lo dije en el alegato de apertura de la apelación, entre el 30 de enero y el 2 de febrero. No corren antes. Y eso porque así se ha declarado como cosa juzgada. ¿Qué sucede en esos días, su señoría? Gerardo Castro es enterado por Adriana Pérez Guedes de que a Ríos Delgado le está pidiendo dinero. Y aquí es un tema importante que, aunque no hace a la defensa de impetrocinado, sí hace a la formación de la voluntad criminal. Y es que se asegura y se ratifica por el Ministerio Público y por la Procuraduría, sin ninguna prueba más que la palabra del denunciante, sin un dato externo de corroboración, que la señora le hizo un ofrecimiento de dinero. No hay, su señoría, un medio de prueba que acredite la palabra, un dato externo que acredite la declaración de Ríos Delgado. Por lo tanto, y aquí vamos a un tema importante. Él dice que grabó reuniones del 14 y el 20 de enero. Pero lo curioso, su señoría, es que eso se perdió. Y él nos dijo, cuando le di, creo que fue un interrogatorio de alguna de las magistradas, yo no sería tan tonto de grabarme pidiendo dinero. Bueno, sí lo era, porque apareció el 1 de febrero pidiendo dinero. Entonces, la defensa está libre para sospechar desde la teoría de las apariencias, que manda que no solamente se debe hacer justicia, sino se debe aparentar que se la hace, y en este caso se refiere a la actuación del Ministerio Público, que debió ser objetiva. Se perdieron estas pruebas porque probablemente registraban lo mismo que el 1 de febrero,
porque si hubiera sido contrario a nuestros intereses, estoy seguro que hubiera aparecido no una, sino 3 veces. El 1 de febrero, ¿qué se da, su señoría? Se da la reunión que ustedes vieron. ¿Alguien ha podido probar ahí que ha habido un ofrecimiento? No, Alejandro Ríos Delgado nos dijo, no, sí hubo un ofrecimiento. Él me dijo, voy por el dinero, refiriéndose a Gerardo Castro. Entonces yo le pregunté, ¿usted puede diferenciar un ofrecimiento de la respuesta a una exigencia? Y dijo, sí. Bueno, lo que estaba respondiendo Gerardo Castro era la exigencia de Ríos Delgado. Hasta ese momento no había ninguna voluntad infractora, no había ningún designio criminal, como dice la Corte Suprema norteamericana. ¿Qué sucede? Porque en esto la defensa no va a hacerlos comulgar con ruedas de molino, ni se va a parar ante esta Corte a decir mentiras. Sucumbió a las exigencias de Ríos Delgado, mi defendido. Eso es verdad. Pero hay un error en la sentencia. El juez dice que la voluntad criminal preexistió porque el 30 de enero fue enterado de las exigencias de dinero. Y eso es un error desde la dogmática penal. Sabe muy bien la sala, y lo sabe mejor que yo, que lo que persigue el derecho penal es la voluntad exteriorizada, no la voluntad interna. Ni siquiera en el derecho civil la voluntad interna cuenta, al extremo que la reserva mental con que yo firmo un documento no tiene ningún valor. Entonces tenemos que recordar que hay 3 momentos en la comisión de un delito: los actos de deliberación, los actos de preparación y los actos de ejecución. ¿Qué es lo que controla el derecho penal? Los actos preparatorios, cuando son delitos per se. ¿Pedirle dinero, un adelanto de dinero a un cliente es delito per se? No, su señoría. Entonces tendríamos que ver solamente los actos de ejecución. ¿Y cuándo se inicia la ejecución, su señoría? Cuando Gerardo Castro Rojas y Adriana Romalda Pérez Guedes transponen el umbral del Ministerio de la Producción con una suma de dinero para someterse a las exigencias de Ríos Delgado. En ese instante surge el designio criminal, su señoría, se manifiesta el designio criminal. Pregunta entonces, ¿este designio criminal es anterior o posterior al acto de provocación? Es evidentemente posterior, porque es al día siguiente, su señoría. Acá se ha repetido constantemente y la Procuraduría ha vuelto a decir que se fue a retirar el dinero y que no lo retiró. No había dinero, su señoría. Por eso se pidió un adelanto de honorarios, porque no se tenía el dinero. Y si alguien quería sostener que se tenía el dinero, el Ministerio Público ha tenido toda la posibilidad de levantar el secreto bancario y de demostrarnos a nosotros y a ustedes, que son quienes deciden, que había dinero suficiente para acceder a los reclamos y exigencias de Ríos Delgado antes del 2 de febrero. La defensa se mantiene desde que en lo que está probado, y siguiendo a Carneluti dice que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y en el expediente lo único que hay es que está probado que el dinero llegó el 2 de febrero al poder de Gerardo Leonidas Castro Rojas, quien solicitó un adelanto luego de ser víctima de unas exigencias de Alejandro Moisés Ríos Delgado. Eso es lo que aquí ocurrió. Por lo tanto, su señoría, la defensa sostiene que se cumplen los requisitos del delito provocado. En primer lugar, hay una actuación de provocación. Ahí está, su señoría, con participación estatal. Ahí está, su señoría, el Ministerio Público. La fiscal le entregó el expedientillo, los 3 expedientillos con 3 resoluciones favorables al pedido de Gerardo Castro Rojas, sin firma. Y fueron exhibidos en acto de abierta provocación por parte de Alejandro Moisés Ríos Delgado. Y luego vinieron 16 exigencias de dinero, una tras de otra, minuto tras minuto. Y es importante recordar que esta defensa le preguntó a Ríos Delgado, aquí ante ustedes, si la fiscal en algún momento le hizo ver que eso era incorrecto. Y dijo, no. Claro, ¿cómo iba a considerar la fiscal que eso era incorrecto si ella misma había diseñado este modelo de actuación? Su señoría, dije alguna vez aquí ante esta misma sala que no aceptar esta posición significaría autorizar a que se combatan incendios con baldazos de gasolina, a que los derechos pasaran a ser declaraciones líricas, a que el contenido de los derechos se evapore instantáneamente. Hoy, su señoría, estamos ante el primer juicio de mayor trascendencia contra lo que dijo la Fiscalía y la Procuraduría, que dicen y se desdicen con gran velocidad, porque cuando pedí el amicus curia dijeron que este era un caso intrascendente, que no había trascendencia en este caso.
Luego han dicho que este caso es muy trascendente porque ha causado un daño terrible, el Estado se ha estremecido de sus cimientos. Bueno, este es un caso trascendente porque es la primera vez que se juzga a un exalto funcionario público con el nuevo Código Procesal Penal y les ha tocado a ustedes en suerte, sus señorías, el ser los adelantados en marcar la ruta que habrá de seguir el nuevo Código Procesal Penal en Lima. Y probablemente enderecen ustedes posiciones jurisprudenciales que han sido dictadas en otras cortes donde ya está en vigencia el nuevo Código. Por eso yo me atrevo a decir, sus señorías, la defensa se atreve a pedir primero que se estime su pedido de absolución por la existencia de delito provocado, porque están todos los elementos de delito provocado que hemos señalado, y que recoja esta posición que parte del propio cuadro material de valores de la Constitución peruana, que no es una creación caprichosa, que no es un tema gaseoso, que está aquí ante sus propios ojos, que hagan esta incorporación para bien de cómo se va a perseguir el delito en adelante. Me atrevo a decir, por eso decía hace un momento, sus señorías, que hoy estamos dos partes ante dos tribunales distintos. Está Gerardo Leonidas Castro Rojas, mi defendido, ante ustedes como tribunal de juzgamiento, que tienen que decidir esta apelación, y a quienes estoy seguro el Señor iluminará. Pero también están ustedes sentados ante el tribunal de la historia, porque sus decisiones van a marcar el derrotero de lo que habrá de ser el respeto o no de los derechos fundamentales por parte del Ministerio Público cuando adelante la persecución penal. Sus señorías, yo quiero cerrar pidiéndoles que se estimen las posiciones de la defensa y subrayar que los derechos de nuestros hijos están hoy en sus manos. Muchas gracias. Bien. Ya, silencio. Señora abogada de Pérez Guedes, le escuchamos. Prender la luz porque no voy a hacer mi alegato final con uso del multimedia. Ya, ahí está, doctora. Gracias. Mi colega de la defensa ya ha abundado enormemente en la tesis que también compartimos del agente provocador y de la prueba prohibida. Por lo tanto, nuestra apelación ha ido directamente a cuestionar los medios probatorios que ha recogido el señor juez de primera instancia para condenar a mi patrocinada por el delito de cohecho. Sostiene la sentencia que está acreditado que Adriana Pérez Guedes ofreció el dinero y que este ofrecimiento se dio entre el 14 y 20 de enero. Dice la sentencia que está corroborado con la declaración de Ríos Delgado y con la propia declaración ante la policía el mismo 2 de febrero, el día de la intervención, por parte de Adriana Pérez Guedes. Al respecto, ese extremo está desvirtuado con la propia visualización del video del 2 de febrero. ¿Por qué? La defensa ha querido resaltar la coacción, la violencia y la intimidación en contra de mi patrocinada el día del acta de registro de incautación, que finalmente en horas de la noche, cuando depuso y declaró corroborando lo que se ha recogido en la sentencia en el numeral 7.40, en el sentido de haber aclarado en el juicio el hecho de haber corroborado el ofrecimiento, fue y dijo claramente de la lectura de su declaración: yo me encontraba confundida y por declaración y por recomendación de mi abogado en ese momento tuve que corroborar esa versión. Entonces, versión que hemos visto que está corroborada con la violencia e intimidación del día 2 de febrero. Otro hecho por la cual se ha condenado a mi patrocinada es el que ella ha entregado dinero y sostiene en los numerales pertinentes, los cuales hemos cuestionado ampliamente y fundamentado, sostiene que la entrega de dinero por parte de Adriana Pérez Guedes está corroborada por la declaración del mayor Felipe y de la efectiva policial Rosa Vargas. Sin embargo,
las declaraciones de estos testigos policiales se dieron dentro de un contexto de ratificación de intervención policial y del acta de incautación y registro personal del día 2 de febrero del 2011, prueba indirecta que ha sido valorada para condenar a mi patrocinada. La sentencia es contradictoria. Por un lado, acoge la prueba prohibida que necesariamente, si no es prueba de cargo, abona a favor de la parte acusada. Sin embargo, utiliza los documentos indirectos, todas aquellas actas y documentos ratificados por los efectivos policiales que vienen de ese mismo acto infractor. La defensa conviene finalmente con que el acto de videovigilancia del día 1 y 2 de febrero constituyen como tal, como acto arbitrario de la Fiscalía, en que son prueba prohibida y está correctamente calificado. Sin embargo, ante la actuación de ese video del 2 de febrero del 2011, en el cual se lesiona gravemente los derechos de mi patrocinada en el momento de su registro personal, en el momento de su detención, corresponde pues que ante tales vulneraciones esta sala tenga que pronunciarse estrictamente sobre ello y en consecuencia, habiéndose desvirtuado los cargos imputados por la Fiscalía, pues ese 2 de febrero de esa intervención se producen todos los demás documentos que constituyen, según la sentencia prueba de cargo, corresponde la absolución de mi patrocinada, al haberse constatado la vulneración de sus derechos constitucionales en el día 2 de febrero. Respecto al daño ocasionado y que reclama la Procuraduría, la pregunta es, Moisés Ríos Delgado ha declarado en esta sala que es funcionario y empleado público desde el año 99. También ha declarado que constituyó un error, dice él, un error gravísimo para un funcionario o empleado público conocedor de sus funciones y de sus deberes, el haber proseguido dando esperanzas o propiciando que mi patrocinada, quien no tenía ninguna voluntad en el mes de diciembre del 2010 de presentar ninguna solicitud, porque finalmente ella no la presentó. Tenemos que Ríos Delgado ha confesado que al mes de diciembre, en la tercera oportunidad en que se encontró con Adriana Pérez Guedes en las instalaciones del Ministerio de la Producción, simple y llanamente consideró que era algo ilógico que Adriana Pérez Guedes ni siquiera sepa que tenía que presentarse solicitudes, con lo cual la tesis del agente provocador se ve corroborada con este hecho. Si Adriana Pérez Guedes no tenía ningún procedimiento administrativo, ¿cómo es que, habiéndole generado confianza, recién en enero se produzca, según las palabras de Ríos, el 14, el ofrecimiento, y el 20 de enero la determinación del quantum? No resulta lógico. Las razones por las que Ríos Delgado a esta sala ha traído una afirmación bastante contradictoria en el hecho precisamente de poder decir qué día ofreció, delante de quiénes. Estas situaciones ruega a la sala tener presente, porque se tratan de pruebas actuadas en la apelación de sentencia que corroboran, contrariamente a lo que se expone en la sentencia apelada, que mi patrocinada sí estuvo coaccionada al momento de deponer policialmente el día 2 de febrero en horas de la noche.
situaciones por las cuales solicito respetuosamente que se revoque la sentencia en la condena impuesta a Adriana Pérez Guedes, se le absuelva de los cargos, porque ratificando el extremo de que sí se constituyen pruebas prohibidas, las demás valoraciones a los medios probatorios contenidas en la sentencia también tienen que seguir la misma suerte de estas pruebas prohibidas. Muy bien, hemos terminado con los alegatos finales. Ahora corresponde escuchar la defensa material de los sentenciados. Vamos a escucharlo, señor Castro Rojas, hasta por un término de 5 minutos, y esperemos que no se refiera a lo que ya su abogado ha referido, sino de repente a otras cuestiones que le parecen importantes. En primer término, le pregunto, ¿está conforme con lo que ha alegado su abogado defensor? Conforme, señor. ¿Quiere agregar algo más? Agregar algo más. A ver, le escuchamos. Si el tiempo me lo permite. Digo el tiempo, señora presidenta, señores magistrados, porque desde el mes de febrero del año pasado, 2011, he venido ante vuestra respetable sala en apelación a ciertos incidentes, sobre todo al que ordenaba mi prisión preventiva, en apelación a ciertas tutelas de derecho y en apelación a ciertos incidentes, y en todos ellos hemos venido alegando con el instrumento que nos va a permitir nuestra libertad, la verdad. Nosotros desde un comienzo hemos dicho la verdad, cómo han sucedido los hechos, y en efecto vengo a ratificarme ante vuestra sala pidiendo de que se confirme este extremo de la sentencia que me absuelve del cargo contra la fe pública en las modalidades que se ha expresado en la acusación, y se revoque y me absuelve en el cargo respecto al cohecho activo genérico en la modalidad de entregar dinero. Yo no entregué ninguna clase de dinero, ustedes lo han visto. Nosotros en verdad fuimos coaccionados el 1 de febrero por este mal funcionario Ríos Delgado, y me atrevo a decirlo con mucha gallardía, señores magistrados, mal funcionario. No obstante, aquí lo han felicitado, porque ni bien terminó el gobierno, lo primero que fueron es resolver el contrato de este funcionario. Si hubiera sido un buen funcionario que luchó contra la corrupción, en verdad, yo vengo a sostener que fue el eslabón más débil de toda esta cadena, de todo este aparato administrativo del Ministerio de la Producción, que fue sometido al poder político para hacer este daño y traer aquí un caso que en verdad pareciera desagradable, señores magistrados, pero yo lamento en todo momento, como lo he dicho en mi declaración ante ustedes, haber accedido a esta coacción y poner por encima de todo los intereses de quienes fueron mis patrocinados, los pescadores artesanales de la Caleta en Chiclayo. Pero también lamento, señores magistrados, por mi formación jurídica, de todas las irregularidades a las que he sido sometido desde el proceso de la investigación. Yo no fui denunciado, como ustedes han podido demostrarlo, en el acta de denuncia verbal por el señor Ríos Delgado. Pero sin embargo, esta denuncia, que estuvo aparejada, acompañada de 2 medios de prueba, que eran 2 filmaciones que supuestamente había presentado el señor Ríos Delgado, no se perdieron, señor magistrado, la desaparecieron intencionalmente en la Fiscalía. Esta investigación preparatoria y esta desaparición la convierten en irregular totalmente, la plaga de una irregularidad tremenda. Sobre la base solamente de este dicho del señor Ríos Delgado, se abrió una investigación preliminar, se aperturó una investigación preparatoria. Esta acta de denuncia fue el elemento principal de convicción para ordenar nuestra prisión preventiva, y finalmente estuvo aparejada de pruebas que en el mes de julio, o sea, después de 5 meses, me dicen que se han desaparecido en la carpeta fiscal. Eso le resta objetividad al Ministerio Público, objetividad a la investigación. El Ministerio Público y ningún poder del Estado tiene la potestad de desaparecer pruebas.
y discúlpenme, señor magistrado, a veces me convierto yo un poco sensible porque 14 meses de prisión a una persona la debilita, pero saco fuerzas para venir a expresar por última vez, porque es el término de la culminación del proceso, lo que más o menos sobre hechos puedo relatar ante ustedes. Yo nunca, el 14 de enero, como lo ratifico, señores magistrados, el 14 de enero del año 2011, nunca presencié un ofrecimiento de dinero. Como se ratificó anteriormente, señores magistrados, en el juicio oral, el 14 de enero se conversó sobre visitas a la caleta de Huacho del ministro de la Producción. El 14 de enero se conversaba sobre ya los resultados que venían de nuestro partido político en las elecciones internas para el Congreso de la República. Eso se conversó el 14 de enero. Y el 14 de enero, señores magistrados, el mismo Ríos Delgado no se presentó como asesor del viceministro de Pesquería, se presentó como coordinador de asuntos sociales del ministerio del ministro de la Producción. Entonces, pero hay algo más en la investigación preparatoria que es muy relevante, señores magistrados. El fiscal a cargo de la investigación le restó las posibilidades de defensa a mis abogados para que no puedan participar directamente en el interrogatorio de cada uno de los citados. Nos restaban las posibilidades. Sentenciado, ya se venció su término, y le recuerdo que esos aspectos incluso han sido ya vistos aquí como tutela de derechos, incluso ya la sala se ha pronunciado. Así que un minuto más para que concluya. Señor director de debates, este minuto me va a servir para pedirle sobre todo a Dios a que me siga dando fuerzas, y a quien yo me encomendé desde un comienzo, ratificando mi fe en Él, mi amor por mi familia, y a pedirles a ustedes de que exhaustivamente no solamente revisen este expediente, sino en verdad a lo que dijo mi abogado en su intervención. ¿Cómo es posible que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, que han venido a alegar aquí que yo he tenido la voluntad de ofrecer dinero y de entregar? Yo no tenía dinero, yo no tenía $10,000 el 1 de enero. La Fiscalía exhaustivamente ha investigado mis cuentas y la de mi familia. La Fiscalía solicitó a la Superintendencia de Banca y Seguros hacer un enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera, y estoy en el expediente, y no han encontrado absolutamente, y no van a encontrar absolutamente nada, porque mis ingresos son producto de mis honorarios y mi trabajo. Yo nunca, salvo el 2 de febrero, que le pedí un adelanto a mis honorarios por casualmente esta coacción de este funcionario Ríos Delgado. Y otro tema muy relevante, si me lo permite, que desde el 24 de enero que el señor Ríos Delgado pone en conocimiento del Ministerio Público que la señora Diana Pérez Guedes la venía llamando por teléfono a su celular y a su domicilio, y nunca siquiera tuvieron el expertise que el nuevo Código Procesal Penal les permite solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y esa irresponsabilidad tiene un sentido. Ellos nunca quisieron demostrar, señores magistrados, que en el interín de la investigación el señor Ríos Delgado le venía pidiendo a la pastora Diana Pérez, y le venía diciendo: yo trabajo por mi cariñito. Y otro requerimiento más que se lo hacía vía telefónica, como decirle y exigirle de que venga con Gerardo Castro a la reunión que se produjo el 1 de febrero. Por estas consideraciones, señores magistrados, le pido a usted una vez más que me absuelvan del cargo del cohecho activo genérico, y se confirme el extremo de la sentencia, que me absuelve del cargo de delito contra la fe pública. Muchas gracias. Bien. Señora Pérez Guedes, le pregunto, ¿está de acuerdo con las alegaciones de su abogada? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Quiere agregar algo más? Tiene 5 minutos para hacerlo. Ya. Muy buenas noches, distinguidos magistrados, jueces, vocales. Lo único que puedo decir, hay algo importante que me pareció que dijo el doctor Abanto, ¿no? Que ustedes van a determinar
y de una u otra manera van a liberar a otros juicios, van a venir otras. Lo único que yo creo es que uno tiene siempre que decir la verdad, ¿no? La verdad es que el día de mi detención yo he estado tan confundida que mi abogado vino, por favor, que vámonos a una liberación anticipada, que no sé cuánto. Y nunca me había puesto a analizar hasta cuando comenzaron a suceder los hechos. Al comienzo, jamás en mi vida he tenido denuncias, nunca una denuncia en la comisaría ni nada, siempre me he cuidado de eso. Y acá, mirando el video, siendo autocrítica conmigo misma, sé que hay muchas cosas que uno tiene que cambiar. Y yo creo que esa es una de las razones por las que Dios me ha traído acá al frente de ustedes, porque hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. Esto no comenzó para hacer daño. A mí me dijeron, Adrianita, hay que ayudar a los niños, como lo he puesto en mis declaraciones. Y por esa razón comencé a frecuentar a este funcionario. No quiero yo eximirme de nada, lo único que quiero decir es esto. Nosotros no pensábamos, porque yo lo he comenzado a ver él desde el 13 de diciembre y el día 24 de enero recién él ha hecho su denuncia, ¿no? Y es cierto, él me indujo. ¿Por qué me indujo? Porque él me daba informaciones correctas. Él me decía, pastora, el expediente salió el 18 ya está la respuesta. Nosotros ni siquiera sabíamos que había respuesta a una solicitud. Después me decía, pastora, mi equipo está trabajando. Pastora, mi equipo está trabajando. Y yo no veía de verdad, esas resoluciones están mal hechas, esas solicitudes. Mi equipo tiene que trabajar, tiene que arreglar todo este tema, tiene que arreglar todo este problema. Y por favor, usted cumpla con nosotros, porque somos un equipo de trabajo, no solamente soy yo solo. Jamás me dijo que él no conocía ni jamás me dijo, porque yo digo una cosa, ¿no? Cuando una persona no se quiere corromper, no quiere ser sobornado, no quiere ser nada, pues desde el inicio, ¿sabe qué? Retírese usted de mi oficina y no me hable más del tema. Pero él no, él alimentó, él motivó, me enseñó las resoluciones. Tampoco me quiero justificar, porque uno cruza la ley, pero sabía que si era asesor de un ministro, estaba al lado de un hombre preparado. Un pastor necesariamente no lo sabe todo, necesita un asesor legal, necesita un asesor contable, porque un pastor sabe la Biblia, pero no sabe toda la ley. Y he cruzado la ley, pero él, como un experto en derecho penal, tenía que decirme a mí como pastora, por favor, no continuemos con este tema, no alimentar, motivar y decir, sí, continuamos adelante, tráelo a Gerardo, y tienen que traerme mis cariños, porque si no, mi gente no va a seguir trabajando. En ningún momento me dijo que él no podía, desde el inicio de las conversaciones, jamás me dijo. Él nunca me dijo, ¿sabe qué? Yo, pastora, no decido. Acá el que decide es el director de pesquería, el señor Chan. Así que, por favor, usted no me pida nada, usted retírese. Al contrario, me dio la dirección de su casa, me recibía. El 7º piso, donde él me recibía, nadie podía entrar, a no ser con permiso del ministro o de las personas. O sea que yo entraba, todas las veces que yo he entrado al Ministerio de la Producción ha sido con el permiso de él. Él acá ha dicho que no, que yo le sorprendía, que yo le reventaba el teléfono. ¿Y él qué? Él no colaboraba, él no contribuía a que esto avanzara. ¿Por qué no me cortó? ¿Por qué no me dijo, ¿sabe qué, pastora? Retírese de acá, usted es una corrupta, una sobornadora, y retírese de acá de mi despacho. ¿Qué cosa le pasa a usted? Jamás, ni me dijo tampoco que, no me dijo yo voy a conversar con Chan, y nunca conversó, solamente él alimentaba, el que nosotros fuéramos allá a negociar y que yo llegara a Gerardo. Las intenciones no las sé. Ya, mi pecado es Miss Cándida, he creído en su palabra, creí en él. Por eso es que lo trataba con cariño. Yo soy Miss Cándida, señores. Y si por Miss Cándida ustedes me van a juzgar, tienen todo el derecho. Solamente les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que haga lo justo con nosotros. Porque si hemos faltado la ley, nos hemos cruzado la luz roja, pero que nos motivaron a cruzar la luz roja,
que nos empujaron a cruzar la luz roja, que a mí me dijeron que tenía que llevarlo al doctor, eso es cierto, eso es verdad. La persecución no era contra mí, la persecución era contra él, no contra mí. Pero yo fui usada, fui manipulada y no me di cuenta. Yo creí en la buena fe y porque él siempre me hablaba de los niños. Me hablaba, cuando yo le dije, el obrero es digno de su salario, es porque él me decía que él estaba recontra cansado, que había trabajado tanto con el ministro que tenía que trabajar adicionalmente para nosotros. Usted no sabe, pastora, cómo estoy de cansado, ya he trabajado tanto para el ministro y todavía tengo que trabajar con los de ustedes, con los expedientes de ustedes, todavía tengo que trabajar. Hay que mejorar este expediente, Gerardo no sabe hacer las cosas bien, todo está mal hecho, hay que arreglar esas solicitudes. Entonces él comenzó a ganarse mi confianza. Yo quiero decirles a ustedes que él comenzó a ganarse mi confianza. No me eximo, no me justifico, no me quiero justificar. Quiero decir la verdad, quiero que ustedes hagan lo justo, quiero que Dios los ilumine para que hagan lo justo. Por eso les digo, si he cruzado la luz roja, pero que conste, no lo hice sola, fui motivada. Y para terminar de convencer al doctor, acá están las resoluciones, doctor, por favor, la plata. Acá están las resoluciones, mire, acá me enseñaba, acá está, mira, ya todo está bien hecho, ya, mi equipo ha trabajado, todo. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan malo? ¿Por qué no me estorbó? ¿Por qué no me dijo, sabe qué, pastora, retírese de acá? ¿Por qué? ¿Por qué él, como un maestro en derecho penal, tenía la responsabilidad de asesorar a una mujer que sabía la Biblia, pero que era ignorante en la parte legal? Él tenía que decirme la verdad, él tenía que estorbarme. Ya terminó su tiempo. Amén, disculpe, creo que a veces estoy en la iglesia, pero le digo de todo corazón, señor magistrado, vengo a decir mi verdad, no me quiero justificar, porque uno tiene que ser auténtico, uno tiene que ser verdadero, uno siempre tiene que decir la verdad. Pero si tengo que decir la verdad, sí, he sido usada, he sido manipulada, y he creído en este Señor. Yo creí en este Señor. Yo actué de buena fe. No pensé, nunca jamás, porque Él nunca me dijo nada, sino Él alimentaba la entrega de dinero. Eso es todo. Buenas noches. Bien, el colegiado da por cerrado el debate y el colegiado va a proceder a deliberar. En aplicación del inciso 5 del artículo 386 del Código Procesal Penal, en concordancia con el inciso 1 del artículo 425 del Código Procesal Penal, se va a suspender la audiencia para continuarlo el día... ¿Está bien, no? Para continuarlo el 12 de abril a las 12 de abril a las 12 del día, fecha en la que se dará lectura a la sentencia que va a pronunciar este colegiado. Hemos concluido.